A ver, ¿me escucháis? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es verdad que estuve aquí hace unos años y la verdad que me hace mucha ilusión regresar, aunque, bueno, una de mis hijas está enferma, así que no hemos podido venir hoy toda la familia como teníamos planeado. Realmente, cuando uno ve las imágenes que acabamos de ver y escuchar esos testimonios, uno ya no sabe qué decir después, ¿no? Tengo algunos amigos que estuvieron en Somalia y cuando estaban compartiendo la comida en las tiendas de allí, les impactó mucho cómo oraban ellos, porque nosotros pensaríamos, hay que orar por ellos, ¿no? Porque están necesitados, no tienen muchas veces para comer, ni agua corriente, ni agua potable, etc. Pero lo que les llamó la atención a ellos era que ellos, los africanos, oraban por nosotros como pobrecitos, nosotros. Porque decían, nos sabe muy mal que tengáis tantas comodidades y que os hacen perder el norte y no está realmente por el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros oramos siempre por vosotros para que esas comodidades no os desvíen ni os distraigan de seguir la voluntad de Dios. Así que es completamente opuesto y vemos situaciones que nosotros vivimos aquí que son muy diferentes de las que viven allá. Pero de repente Dios también permite, Dios no quiere el mal para las personas, nunca, ni aquí, ni en África, ni en ninguna parte, pero permite que en un mundo caído hayan desastres también. Y Efra nos podría comentar lo que ha visto con más detalle estos días en Valencia, ¿no? Que aún suena, pero si os fijáis va sonando diferente. Hace un par de días estaba en YouTube y en los shorts me aparecen los vídeos que hace 2 semanas no se veían, que es como el agua avanza y va entrando por las calles. Ahora empiezan a aparecer vídeos de este tipo, ¿no? En internet, de los inicios, de cómo vino toda la avalancha en la ciudad de Valencia. Pero si tú ahora miras en los medios de comunicación convencionales, ya no se ve nada de eso. No se ven tanto las desgracias ni lo que la gente está pasando aún, sino que se ven los problemas de gestión. Hemos pasado de las desgracias y de la parte humana a ver la parte de es que ese político no estaba donde tenía que estar en ese momento, es que ya le vale que no cogía el teléfono cuando salió la emergencia y todo tiene que ver con esto, enmarcar la hipocresía de los políticos, de los gobernantes, etcétera, etcétera. Y como Isaac comentaba también, ¿no? Los medios de comunicación, que es verdad que lo que ocurre en Palestina, en Gaza y tal, es una desgracia, y eso no, o sea, es innegable, pero por otro lado, parece que sí que es verdad que para los medios de información hay unas vidas que valen más que otras, porque hay muchísima gente en África que ya está siendo perseguida, ejecutada, y tú te enteras por Telegram en algunos canales y poco más, porque no vende. Entonces hay, de nuevo, una gran hipocresía. Y justamente durante estos días estaba mirando cuando pasó exactamente toda la desgracia de Valencia, hubo también una situación en el ámbito político que me llamó mucho la atención. Y es que, bueno, hubo un determinado político al que se hicieron públicas acusaciones de acoso sexual contra él, ¿no? ¿Y por qué lo comento esto? Porque fijaos una cosa, he recogido las declaraciones de algunos periódicos que publicaron, él es Íñigo Errejón, que podría ser cualquier otra persona, no importa ahora. Pero fijaos lo que decían los medios de comunicación, pongo 3 titulares distintos de 3 periódicos ideológicamente totalmente distintos, ¿vale? El diario Ara, en Cataluña, decía «El cas Errejón o la hipocresía portada a l'extrem». La publicación de El Mundo, el diario El Mundo, decía «la flagrante hipocresía del discurso de Errejón». El diario El País publicó una columna titulada sobre este tema «Los límites de la hipocresía». Así que es una palabra que aparece y aparece. Y este político, es muy interesante la carta que él publicó,
explicando su caso. Hay una frase que salió destacada y que realmente es interesante si podéis leer la carta, no es muy extensa, pero dijo lo siguiente, estas son palabras citadas de lo que él comentó, dice: he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. He llegado al límite de la contradicción entre lo que es el personaje y la persona. Y me gustaría que fuéramos a leer unas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer Lucas capítulo 12. Versículo 1 dice: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban los unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces yo no tengo forma de mostraros visiblemente qué es la hipocresía, porque no la podemos ver con nuestros ojos ni la podemos tocar. Entonces lo que he hecho es traer pan. ¿Vale? Esto es un chusco, Bueno, como sabéis, la Biblia en muchas ocasiones habla del pan sin levadura, que es esto. De acuerdo a la tradición judía, esto es el matzá, pan sin levadura, casero, hecho según la tradición judía, es decir, no dejando que pasen 18 minutos del amasado hasta que se cuece, para evitar que incluso haya un proceso de fermentación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vemos a primera vista, y eso es muy importante, entre estos dos panes? ¿El pan sin levadura o el pan con levadura? ¿Qué es lo que vemos a simple vista? Hombre, es mucho más grande que el pan no leudado. Lo que ocurre es que cuando tú mezclas la harina con el agua, a los 18 minutos aproximadamente empieza el proceso de fermentación, que es un proceso a través del cual las moléculas del pan, al humedecerse, se transforman, ¿vale? Y además, si le ayudamos con levadura, hacemos que ese proceso se active aún mucho mayor y lo que provoca es que el pan crezca. Por lo tanto, la primera diferencia que vemos es simplemente a la vista, y eso es muy importante porque es una diferencia a la vista, es una diferencia de percepción y de distorsión sobre lo que vemos, porque es exactamente lo mismo, pan, pero uno es mucho más grande a la vista. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que hace la hipocresía, que es la levadura de los fariseos, es hacer que gane volumen lo que está a la vista. Pero por dentro es exactamente lo mismo. Porque ¿qué hay dentro? Aire. Porque se hincha. Entonces todos estos agujeritos son agujeros llenos de aire. Entonces eso es lo que está explicando Jesús en ese momento, ¿no? ¿Y por qué Jesús, cuando está con todos sus discípulos y toda la multitud, dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía? Porque había ocurrido algo muy interesante justo antes. Porque cuando hemos leído en estas circunstancias. ¿En qué circunstancias? Entonces, en el capítulo anterior, justamente, en el capítulo 11, y vamos a leer por ahí un pequeño espacio de versículos, el 37, ocurrió lo siguiente. Jesús estaba hablando al pueblo de forma abierta.
Y las cosas que decía eran muy, muy, muy interesantes. De manera que leemos en el versículo 37, cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Y cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Así que en ese momento justamente es cuando Jesús revienta en un sentido y comienza a denunciar a los fariseos. Los fariseos, como sabéis, al final era un grupo judío, religioso, que era muy celoso de la ley y de más cosas que no era propiamente la ley. Es decir, sobre todo intentaba cumplir a rajatabla la ley de Dios y muchísimas otras cosas. Ese es el gran problema, porque no es malo lavarse las manos antes de comer. El problema que había ahí es que tenía una connotación de ritual. Y en la ley de Moisés nadie había ordenado que ellos se lavaran antes de comer. Sí, ritualmente, en un proceso de purificación en algunos momentos, pero no siempre que te sentaras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la ley de Dios y los judíos? Es muy sencillo. ¿Dónde hay un enchufe? En la pared hay, ¿no? He visto por ahí. Vale. Sí, pero ahí, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí hay un enchufe. Y ahí también hay algunos. Entonces, imaginaos una cosa. Imaginaos que nosotros ponemos una ley y decimos, no se puede tocar el enchufe. No se puede tocar el enchufe. ¿Por qué? Porque si tocas el enchufe, te puede dar la corriente, te puedes electrocutar. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con nuestros hijos cuando son pequeños es indicarles, ahí no pongas los dedos. Por cierto, ¿qué hace el niño después? Va y mete los dedos ahí. Eso es para que entendamos también cómo funciona la prohibición y el deseo de cruzar y transgredir la prohibición, ¿vale? Que no entro aquí, pero eso está en nosotros. Entonces, cuando el papá le dice no metas los dedos ahí, no es para fastidiar al hijo. Es justamente para que el hijo no reciba mal, no le pase nada. Entonces, cuando Dios da la ley de Dios, y uno va leyendo, tiene un motivo. No es para no fastidiar, es porque hay un beneficio detrás. Ahora, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos decían, como no puedo tocar los enchufes, porque es malo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un círculo a 5 metros, ¿vale?, del enchufe, porque claro, así evitamos que no llegue nadie a tocar el enchufe. Entonces, ¿dónde está la ley? ¿En el enchufe ahora o en el círculo? En el círculo. De manera que ahora, si estamos aquí en la iglesia, lo siento, pero estas sillas ahí no pueden estar. No pueden estar. Tenemos que hacer así. Así un poquito y así otro. Y cuando paséis, ojo, porque tenéis que ir haciendo así, ¿vale? Evitando acercaros. Entonces, cuando nosotros eso lo publicamos, tiene más peso que la ley de Dios, la ley de los ancianos y de la tradición. Pues nosotros queremos evitar el problema antes, ya. Entonces, ¿qué enseñaremos antes? Eso. El límite es ese, no este. ¿Y qué pasa si yo enseño antes ese límite? Que descuido el propósito por el cual yo dije la ley. Entonces, cuando Jesús está ahí y de repente el otro ya se sorprende, de que no se ha lavado antes de comer, entonces ya Jesús dice, ¡no! Y se indigna. ¿Y qué pasa? Dice, por ejemplo, en el versículo 39, dice, pero el Señor dijo, ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. ¡Necios! ¿El que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro? Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo lo demás os será limpio. Vosotros queréis servir al Creador porque Él os ha creado vosotros. Igualmente, no ha creado lo externo, no ha creado también lo interno. Entonces, dad como caridad las cosas de dentro del corazón, porque cuando tú das las cosas de dentro, el corazón y tu mente, todo lo demás es limpio. ¿Por qué? Porque todas las acciones que nosotros hacemos provienen del corazón. Por eso Jesús les decía muchas veces, del corazón provienen las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera. Vienen de ahí. Entonces, cuando tú entregas tu corazón, luego todo lo demás es limpio. Pero el mandamiento en sí no
no sirve aquí si solo busco cumplirlo. Y eso es justamente lo que Jesús les estaba diciendo. Mira, hay una cosa muy, muy, muy interesante sobre la ley de Dios. Y es que la ley de Dios, Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dios va directamente a lo invisible. Siempre va al corazón, a aquello que no se ve. Porque de lo que no se ve procede todo lo demás que sí se ve con los ojos. Y hay una cosa muy interesante aquí. Nosotros, los seres humanos, decimos, el ser humano es bueno. El ser humano es bueno, lo que pasa que después con el tiempo se corrompe. Y Dios dice, no, el ser humano es malo por naturaleza. ¿Sabes lo irónico aquí? Que después, si tú quisieras, si nosotros somos buenos, ¿por qué entonces no hay una sola constitución en ningún país que utilice las primeras normativas que incluya un elemento como el amor? No existe. Si nosotros ahora vamos a las Cortes españolas y decimos, mira, queremos hacer aquí una propuesta de proyecto de ley y queremos que antes que se incluya justamente el amor dentro de la Constitución española, ordenando que primero nos tenemos que amar mucho los unos a los otros. La gente se reiría. Claro, diría, ¿esto es dónde? Pero en cambio nosotros decimos que el ser humano es bueno de nacimiento. Y en cambio Jesús y Dios dice, no, el ser humano es malo de nacimiento. ¿Y qué hace cuando establece su ley? Primer mandamiento, amarás, incluye el amor, al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con tu corazón, con tu mente, etcétera, etcétera. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo, al que tienes al lado, como a ti mismo. Entonces, ¿por qué Dios, si dice que nosotros somos malos de nacimiento, pone como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, si no lo va a lograr? Por eso justamente, para que los que creen que los seres humanos son buenos de nacimiento, vean que no lo son. Entonces la ley de Dios tiene una función específica y es que tú veas que no puedes cumplirla. Porque solo si entiendes que no puedes cumplir la ley de Dios, comenzando por el primer mandamiento, hay una oportunidad de arrepentimiento en tu vida. Y eso es lo que busca justamente Dios. ¿Qué fue lo que atrajo al fariseo a invitarle a comer? Dice, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que viniera a comer con él. De repente ese fariseo le impactó lo que Jesús estaba diciendo y quiso estar con él porque quería escuchar más sobre él. Pero ese elemento que tenía que ver con la religiosidad, de repente hizo que sus ojos se apartaran de mirar a Jesús y de entender que lo que le había hecho acercar justamente eran sus palabras. Entonces, en el Evangelio, el cumplimiento de la ley es efectivo justamente después de que haya una obra en el corazón. Dice el versículo 42, dice, decía Jesús, le dijo, mas ay de vosotros, fariseos, porque propagáis el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Pero eso es lo que debíais haber practicado sin descuidar lo otro. Pasáis por alto el amor y la justicia, la forma en que vosotros sois justificados, que es a través de un arrepentimiento. Vosotros os fijáis en los detalles y si hay que dar un diezmo, le doy, si tengo un huerto, le doy una décima parte de ese huerto, entonces cojo estas cositas, y te olvidas de lo que ocurre en tu corazón. Y Jesús lo que hace, como siempre, es apuntar al corazón. En cambio, les decía, seguía Jesús en el 43, diciéndoles, ¡ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos de las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas! ¿Con qué tiene que ver esto? Con lo que se ve, no con lo que no se ve. Tiene que ver con lo que se ve, con una realidad aumentada.
Es decir, yo quiero que los demás sepan que aspiro a las primeras plazas. Yo busco el reconocimiento de los demás. Eso es lo que buscaban los fariseos y eso es lo que denuncia Jesús. De nuevo, pero dentro solo hay aire. Dice el 44, otra vez, ¡ay de vosotros porque sois como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo! Ahí en Israel en esa época había un problema. Y es que ellos no tenían unos cementerios como los que hoy tenemos. Entonces los sepulcros, las personas, quedaban dispersas, es decir, enterradas de una forma dispersa. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando leían la ley de Moisés, en Números 19-16, dice: todo el que en el campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano o tumba, quedará inmundo. Entonces, para judíos realmente toparse con una tumba, con un sepulcro, era un problema, porque lo dejaba inmundo. Por eso ponían cal los judíos encima de las tumbas, para avisar, para marcarlas. Por eso sepulcros blanqueados. Entonces ellos ponían cal sobre las tumbas para que la gente dijera: cuidado, que hay una tumba, no te vayas. Y Jesús, justamente, ¿qué les dice? Dice: vosotros sois como sepulcros disimulados, que no se ven. Entonces las personas van a vosotros y sin saberlo están tocando algo inmundo, porque no les enseña ni la justicia, ni el amor de Dios, ni el arrepentimiento, sino que solo ven leyes agregadas y agregadas. ¿Por qué? Porque hay una falta de revelación. Por eso Jesús dice, y al final es muy interesante, ¿no? Porque lo que necesitamos todos es ser iluminados. Y cuando Jesús denuncia que vosotros sois como sepulcros disimulados, lo lastimoso es que las personas, ellos no eran capaces de ver que lo eran. Cuando en los evangelios, en el Nuevo Testamento, leemos en las cartas también de que cuidado, porque muchos hay entre vosotros como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La gran tragedia es que los lobos rapaces no saben que son lobos rapaces. Nosotros, todas las personas, necesitamos luz. Necesitamos ser iluminados para ver lo que no podemos ver únicamente con nuestro raciocinio. Y aquí es donde entra Dios. Por eso también Jesús decía: en aquel día muchos vendrán y me dirán: oye, pero si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y él dijo: yo nunca os conocí. Pero ellos creían que sí. Y eso es aterrador. Aterrador, y a la vez dices: no, es que no me queda otra opción que ir a Dios y pedirle: por favor, ilumíname si hay algo que yo tengo que ver, que no veo con mis ojos. Tenemos que acudir así al Señor. Entonces, volvemos donde estábamos, ¿no? Ante la gran multitud, Jesús les dice a los cercanos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la palabra hipocresía viene del griego antiguo, que es hipocrisis, que normalmente lo que venía a referirse es en actuación. Y el verbo hipokrinomai, que significa actuar. ¿Veis las palabras de Íñigo Errejón? Que dice: he superado el límite entre el personaje y la persona. ¿Qué pasa con los actores? Que superan el límite entre la persona y el personaje, justamente. Y cuando tú analizas en el griego qué significan esta conjunción de palabras, hipokrinomai, ¿hipo qué? ¿Qué significa hipo? Estar por debajo, claro, porque conocemos también otras palabras: hipotermia, hipoglucemia, etcétera, etcétera. Y fijaos, y aquí es lo bueno, ¿qué quiere decir krinomai? El significado de krinomai es discernimiento, falta de juicio. Por lo tanto, quiere decir estar por debajo del discernimiento, o que es lo mismo, no ser capaz de discernir la realidad. Hipocresía. Porque el hipócrita no sabe que es hipócrita.
Lo cual nos coloca en una situación de cualquiera de nosotros pudiera serlo. Y necesitamos una cosa que es luz. Hay algo más en las palabras de Jesús cuando dice guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En realidad en el griego lo que indica es guardaos a vosotros mismos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, que guardaos a vosotros mismos porque el problema no es un problema que viene de fuera, es un problema que surge de dentro. Y vamos a tener que hacer un ejercicio de ver cómo estamos por dentro realmente para ver si delante de Dios somos o no somos hipócritas. Decía el apóstol Pablo, no sea que habiendo yo predicado a otros, al final resulte que soy descalificado. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Luz. Totalmente luz. Luz que proviene de Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y mirad una cosa, si yo sigo leyendo, dice una cosa muy interesante, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada que haya encubierto, no hay nada que haya encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y todo lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado en las azoteas. ¡Guau! Hasta ahí yo era súper pro Jesús, porque era, claro que sí, los fariseos estos de qué van, no sé cuántos, pero cuando Jesús dice no hay nada oculto que no vaya a ser revelado, entonces digo, ¿eso aplica a todos? Porque yo tengo unas cuantas cosas ocultas que no me gustaría que salieran a la luz. Cuando Jesús dice esto, no hay revisionismo posible. Todo va a salir a la luz. Habrá un día en que Dios juzgará todas las cosas a través de su Hijo. ¿Pero qué hace Dios? Avanza la luz y trae su Hijo a este mundo para iluminar ahora todas las cosas que deben ser expuestas delante de Él antes de que sea público. Y eso es importantísimo porque todos tenemos que acabar siendo expuestos a la luz. Entonces, quiero que pienses un momento, si realmente cuando lees estas palabras también hay cosas ocultas en tu corazón que no te gustaría que salieran a la luz. Porque de forma natural eso nos coloca en una posición también de problema delante de Dios. Seguimos teniendo aquí dos tipos de pan. Solo lo hemos visto de forma visible, los vemos, pero no los hemos probado, ¿no? Este es el pan sin levadura. Y Dios dijo al pueblo de Israel, cuando venga Pascua, durante 7 días vais a comer de este pan. Pascua es la celebración a través de la cual los israelitas celebran que fueron liberados del pueblo de Egipto. Y si tú vas a Éxodo, capítulo 12, dice lo siguiente el versículo 39. En el Éxodo 12 explica justamente el momento en que Dios trae la última plaga y el pueblo de Israel es liberado. ¿Pero cómo es liberado? Con rapidez. Y dice 12:39, y de la masa que habían sacado de Egipto, esto es cuando Faraón les dijo, murió su hijo y dijo, fuera de aquí, o sea, ya, fuera de aquí. Y dice, de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. No tuvieron tiempo de reposar la masa ni nada. Tuvieron que salir y el pan sin levadura, sin fermentación. Cuando toméis de este pan amargo,
acordaos de esos días. ¿Por qué? Seguimos, como digo, teniendo 2 panes delante. No los hemos probado. Pero en la liberación, tú debes comer pan amargo. Tú debes comer pan no leudado. Pan que tiene un sabor distinto. Porque uno tiene que ver su pecado delante de Dios. Y tú necesitas ser iluminado por Dios para ver lo que un día todos van a ver. Dios te ofrece la oportunidad de verlo ahora. Yo de pequeño pensaba, yo tenía miedo. Yo aprendí, yo crecí en una iglesia, pero yo siempre relacioné lo que era la vida eclesiástica como una religión. Entonces yo me sentía culpable por todo. Yo pensaba que un día Dios estaría delante de él y entonces él pondría una pantalla de 10 por 10 metros y ahí serían expuestas todas mis vergüenzas delante de millones y millones y millones de personas. Entonces yo, cuando yo veía eso, me sentía más y más culpable y cuando intentaba no caer en cosas, caía al triple. Y me frustraba, y me frustraba. La voluntad de Dios no es avergonzarte en un futuro. La voluntad de Dios es que seas iluminado ahora y que tú puedas reconocer tu pecado ahora exponiéndote a la luz del Evangelio, a la luz de Jesús, para que un día no sean expuestos justamente todos estos pecados en el juicio. Y yo no os conozco, ¿no? Pero quizás sí que lleváis tiempo viniendo a la iglesia o tenéis conocidos, ¿no? Y sabéis que Dios es bueno y que es bueno relacionarse con cristianos y tal. Pero yo quiero que medites, ¿no? En tu corazón si realmente estás viviendo una situación de quebrantamiento estos días y necesitas dar un paso más delante del Señor. Y quizás tú necesitas esa iluminación, porque vienes, escuchas, sabes que es bueno, pero a la que sales por ahí no ha pasado absolutamente nada. Y yo quisiera que pienses en ello. Y te voy a pedir una cosa. Si tú crees que Dios te está llamando a algo más, a dar un paso más delante, el Señor está aquí, Dios está aquí presente ahora mismo. Te pido que vengas aquí y no te voy a pedir que expliques nada. Solo que vengas aquí y tomes un trozo de este pan no leudado, como signo delante del Señor que está presente de que realmente tú quieres dar un paso más y quieres que Él ilumine aquellas áreas que deben ser iluminadas para arrepentimiento. Y por eso abro estos segundos incómodos. Y dice la palabra: yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer, como estábamos viendo antes. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Dice: temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a ese temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos y sin embargo ninguno de ellos está olvidado delante de Dios? Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y ahora dice, en el mismo texto que estábamos leyendo, y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también delante de los ángeles de Dios. Entonces te invito a que si realmente estás en un momento en que tú tienes que tomar una decisión pública o crees que Dios te está llamando a hacerlo, que puedas levantarte y que oremos como familia aquí y puedas tomar de este pan también.
Señor, gracias porque eres bueno con todos nosotros. Tú eres lleno de gracia y te necesitamos venir a tu presencia. Dar un paso al frente. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a nuestras reuniones y a nuestros cultos y queremos que tú seas poderoso también rompiendo nuestros corazones y nos hagas ser valientes ahora para que luego no tengamos que lamentarlo. Y queremos también que tú nos llenes de tu amor, como tú llenas de amor a esas personas en África que hemos visto, a esos pastores que han visto las cosas atroces que han visto, y por eso es que entendemos que al final muchos de ellos se sentarán a tu lado en un futuro. Y cuando vemos esas imágenes, nosotros no seríamos capaces. Pero también creemos que tu Espíritu Santo da lo necesario en el momento oportuno para glorificarte. Y queremos que también tú, Señor, des el Espíritu Santo a las personas de esta iglesia para que en los momentos determinantes también puedan confesarte, puedan dar un paso al frente, ser valientes. Te pido por las personas que están hoy aquí que aún tienen que encontrarse contigo y reconciliarse contigo. Gracias por haber abierto esta puerta por Jesús, que nos permite estar contigo para siempre. Y pedimos que, aunque no sea de una forma física ahora tomando este pan, pues tú puedas bendecir, responder a aquellas personas que necesitan iluminación y puedan tomar de este pan amargo, que justamente es reconocer su pecado delante de tu presencia. Gracias por responder a los corazones y no solo a las cosas que son visibles, sino realmente a lo que siente nuestro corazón. Te pido que nos sanes también. Estamos muy expuestos, Padre, a muchísimas tentaciones, a muchísimas seducciones, constantemente distraídos, y te pido que tengas misericordia porque somos extremadamente débiles y que tú seas fuerte en nosotros. Y te pido por esta iglesia también que tú la vives, que vives las personas que hay aquí, que tomen decisiones firmes, que les llenes de tu capacidad, de tu sabiduría al guiar a otros. Gracias por esta comunidad que tú has abierto aquí, gracias porque estás presente, porque les enseñas más de tu palabra, porque hay espacios de comunión, porque hay cafés entre nosotros. Y es bueno conversar, compartir las debilidades, las fortalezas, animarnos los unos a los otros. Gracias, Espíritu Santo, por estar presente aquí. Y te pedimos que nos lleves esta semana bien fuertes en todas las situaciones que tengamos que vivir, que aquí todos somos fuertes, pero después en el trabajo, en el instituto, en la universidad, etcétera, la verdad es que celebramos cada vez que somos capaces de confesar tu nombre, porque por cada vez que confesamos tu nombre hay 10.000 que no lo hemos hecho y nos hemos acobardado. Y eso es lo que exponemos delante de ti. Sin ti nada podemos hacer y queremos que tú hagas mucho en nosotros para gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.